Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los que tienen espíritu de pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a compartir la palabra del Señor. Gracias por estar acá, por haber venido. Estaba preocupado porque mucha gente me escribió que no iba a venir. Entonces dije yo, vamos a tener que hacer como cuando comenzó la iglesia, que estaban mis dos hijos menores y mi esposa. Y éramos 4, pero gracias al Señor me sorprende siempre que puedan, a pesar del mal tiempo, estar acá. Quiero compartir una palabra que tenía 2 palabras. Una era, ¿qué nos enseñó a correr? ¿Ya? Pero esa la vamos a dejar para más adelante, vamos a dejarla descansar, ¿ya? Para no correr. Y ahora voy a compartir esta que se llama La orilla donde amanece. Quiero contarles que incluso compusimos una canción con Carlitos Chávez, con ayuda de la inteligencia artificial, por supuesto, que la vamos a poner al final, antes de compartir la mesa, que ya está servida. No hemos presentado que está con nosotros en esta mañana, ¿cómo se llama? Solamente para presentar que está con nosotros. Carla está con nosotros, ella viene de la 8ª región, si no me equivoco, ¿cierto? Sí, está con nosotros, saludémosla con un aplauso. Quiero esta mañana invitarlos a compartir el último capítulo del Evangelio de Juan, que es el capítulo 21. Es el último capítulo y que ha sido clave en mi ministerio pastoral. Voy a leer un breve versículo y después les voy a comentar el capítulo, que es muy interesante de estudiar, pero es más interesante de aplicar. Me traje los pañuelos por si lloraba, pero no queda ninguno. Dice Juan 21, verso 1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Entonces, en este sermón lo que quiero hacer es recorrer qué ocurre después de la resurrección de Jesús, y quiero hacerlo sin prisa, así que los que están cansados ojalá no se me queden dormidos, porque lo voy a hacer lentamente, porque lo que pasa es que cuando leemos la Escritura a veces la leemos tan rápido que se nos pasan los detalles por alto. Entonces lo vamos a recorrer esta historia sin prisa en 5 episodios, como una serie de televisión, como quien contempla una película. Gracias. Y mientras avanzamos a través de los episodios de esta historia que nos comenta Juan en su último capítulo, les invito a que en sus corazones repasen sus propios episodios, situaciones que ustedes han vivido o estén viviendo. Y espero que el Señor les hable a través de este texto. Este sermón va a ser un poco diferente, no es un sermón temático, no es un sermón expositivo, es una historia. Juan cuenta historias. Juan no da muchas explicaciones en su evangelio de cosas, solo las cuenta. Y como decía el hermano Luis Aguilar, el entendido entiende. ¿Ya? Pero a veces, como digo, estamos tan apurados que no alcanzamos a ver los detalles. Que Dios me ayude para compartir con ustedes. Primera observación, si ustedes han leído el evangelio de Juan, se habrán fijado que el capítulo 21 parece que es una repetición del capítulo 20, porque parece que el evangelio terminara en el capítulo 20. Y luego el 21 parece repetirse un poco, como un segundo final, pero en realidad podríamos decir que es el epílogo, ¿ya?, de esta historia. Pero es más que un epílogo, porque el capítulo 20 pretende responder una pregunta. ¿Quién es Jesús? En el capítulo 20 se responde esa pregunta. En el capítulo 21 es otra pregunta, es ¿cómo continúa la vida de los discípulos después que se han encontrado con el Cristo resucitado? ¿Cómo se vive esa vida? Es por eso que Juan no termina el Evangelio
con un discurso ni con un gran milagro. Hay un milagro, pero ese no es el centro de Juan 21. Juan 21 termina con una historia en 4 o 5 episodios. Episodio 1. La noche. Esta historia comienza de una manera sorprendente. Comienza de noche. Y hay noches que parece que no terminan nunca. Algunas de estas noches nacen de nuestras propias malas decisiones, otras nacen del dolor que otras personas nos han causado, y otras historias, otras noches pertenecen al misterio de un mundo quebrantado. No importa cómo usted quiera hacerlo, siempre la cosa va a funcionar mal porque estamos en un mundo caído. Pero todas estas historias de noche tienen algo en común. Son noches en que nuestras seguridades dejan de sostenernos. Cuando nuestro mundo, del que estábamos tan seguros, parece que se nos vino abajo. Este sermón, mientras lo escribía, tenía muchos rostros. Tenía el mío, tenía el de varios de ustedes que están acá y de varios de ustedes que no están acá. Porque yo sé que hemos estado pasando o hemos pasado por una noche que ha parecido eterna. Una enfermedad inesperada, una pérdida, una familia que atraviesa dificultades, una oración que parece que no tiene respuesta. Y son noches en las que uno sigue creyendo, no pierde la fe, pero no sabe cómo seguir avanzando. El último capítulo del Evangelio de Juan se inicia precisamente con eso, con una noche de trabajo intenso. Un trabajo arduo, pero infructuoso, un trabajo que no da fruto en medio de un inmenso lago. Comienza con redes vacías, unos hombres que no saben que mientras luchan en la oscuridad, sin resultado, en la orilla comienza a amanecer. Están en la noche y Pedro toma la palabra y dice, como tantas otras veces, es el primero que habla. Voy a pescar. Y los demás discípulos le dicen, nosotros también vamos a ir a pescar contigo. No parece una gran decisión, no es algo extraordinario en realidad. Son hombres que conocen el lago desde niños, saben leer el viento, distinguen las corrientes marinas, saben reparar una red en la oscuridad. Todo es familiar, no es nada nuevo para ellos salir a pescar. Era su mundo antes de seguir al maestro. Entonces Juan deja caer una frase que cambia todo el peso de esa escena de pescadores en medio de la noche. Dice, aquella noche no pescaron nada. Nada. Absolutamente nada. Y esa noche, porque esa noche no solamente las redes estaban vacías, también el corazón de esos hombres estaba vacío. Habían visto morir a Jesús, a su maestro, lo habían visto resucitar. Sabían que Jesús estaba vivo, pero no sabían cómo debían vivir después de haberlo visto resucitado. Por eso vuelven a lo que estaban acostumbrados, vuelven al lago. No porque hayan perdido la fe en la noche, sino porque todavía no sabían cómo seguir adelante. Hay momentos en la vida así, ¿verdad? ¿Se entienden? ¿Se están ustedes metiendo en la historia? Porque esa es la idea, si no es historia vieja. Es nuestra historia con la historia de la palabra, ¿ya? La fe permanece. La situación es difícil, no perdemos la fe, pero el camino se vuelve incierto. Entonces, ¿qué volvemos a hacer? Volvemos a lo que sabemos hacer, a lo que estamos acostumbrados. Repetimos antiguas estrategias, antiguos movimientos, buscamos refugio en aquellas cosas que nos son familiares, esperando que allí encontremos esa seguridad que hemos perdido. La noche de aquellos hombres de mar, de aquellos viejos hombres de mar, debería haber venido con mi
con mi chaquetón azul cruzado, que el otro día me dijeron que era de pescador. Los marinos usan esos chaquetones, me decía el Pedrito. Bueno, ellos estaban ahí en esa noche larga, tiraban la red una y otra vez y salían vacías una y otra vez. Y el agua devolvía siempre el mismo silencio. Cada intento parecía confirmar que nada había cambiado, que esa noche parece que nunca se iba a terminar. Ellos no podían entender lo que estaba pasando. A lo más pensaron, bueno, fue una noche perdida. Anoten por favor estas cosas. A veces pasamos por las noches y no cambia nada. Una noche perdida. Aprovechemos las noches. Episodio 2. Deberíamos poner comerciales en el medio. Episodio 2. La orilla. Mientras los discípulos seguían luchando con las aguas, con las redes, mientras trataban de rescatar algo de esa noche estéril, mientras todavía tenían los ojos puestos en el lago, Jesús les estaba esperando en la orilla. Pero ellos no lo sabían. La distancia entre la barca y la orilla era de más o menos 100 metros. Sin embargo, había otra distancia entre ellos y Jesús que no se podía medir en metros. Era la distancia de la desilusión, del cansancio, de una noche que parece que es demasiado larga. Por eso Juan escribe que Jesús estaba en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús había resucitado, pero los discípulos tenían que aprender, ojo, anote, subraye, los discípulos tenían que aprender a verlo de otra manera. A pesar de esos 100 metros de distancia, los discípulos alcanzan a escuchar una voz. Es una voz que llega sin reproches, sin culpas, que no les recuerda que lo abandonaron, que no le pregunta a Pedro por qué lo negó. Es una voz que llega suavemente desde la orilla y que dice: hijo, ¿tienen algo que comer? Y ellos responden: no tenemos nada, absolutamente nada. Qué lindo llegar a ese punto, hermano. Delante del Señor decir: no tengo nada, nada, no tengo nada que darte, nada, no tengo nada que ofrecerte. Jesús no vuelve a hacer la pregunta, no les pregunta por qué, no les pregunta explicaciones, algo de lo que yo me he tenido que arrepentir y que he pedido perdón, porque como yo soy racional y soy bueno para argumentar, cuando las personas tienen percepciones espirituales y yo les pido explicación, se empiezan a complicar, porque las percepciones espirituales no se explican, son percepciones. Jesús no por eso, quizás por eso que Él es Jesús y yo soy solamente Pablo González, Él no repregunta ni pide explicaciones, solamente le dice: ¿por qué no echan la red a la derecha? Seguro que encuentran. La orden parecía absurda. La barca era la misma. La red era la misma. El lago era el mismo. Solo había una cosa diferente en este episodio. ¿Qué es lo diferente en este episodio? La voz de Jesús. Y de pronto, el lago comienza a entregar aquello que había retenido durante toda la noche. No porque las circunstancias cambiaron. ¿Ya? A veces pedimos que las circunstancias cambien y las circunstancias no cambian. Pero todo cambió porque los discípulos escucharon la voz de Jesucristo. Y la red comienza a llenarse, la barca apenas puede contener el peso de los peces, y mientras ellos luchan por llevar la barca a la orilla, arrastrando la cantidad de peces, Jesús los está esperando en la orilla. Episodio 3. Las brasas de fuego, o las brasas de carbón, mejor dicho. Mientras sus compañeros, sus condiscípulos luchaban por llegar con la barca a la orilla, Pedro no puede esperar.
se viste, dice, porque se había desvestido para pescar, y se tira al agua. Y lo hace porque el discípulo amado, cuando ven esta figura difusa en la orilla y esa voz conocida que les llama, el discípulo amado dice, es el Señor que nos llama. Pedro se viste y se lanza al agua. Es como al contrario, uno se desviste y se tira al agua, él se viste y se tira al agua, porque estaba desnudo. ¿No les recuerda la escena del Génesis también? Cuando el hombre y la mujer se dan cuenta que están frente al soberano y no se pueden presentar así, tienen que vestirse. Bueno, él se vistió seguramente y se tiró pronto. Él quiere llegar lo antes posible al encuentro con el Maestro. Y los demás discípulos llegan apenas a la orilla arrastrando una red llena de peces. Y cuando llegan a la orilla, ven que hay unas brasas de carbón. Esta expresión brasas de carbón aparece solamente 2 veces en el Evangelio de Juan. Más adelante se lo explico, ¿ya? Para que no se me vaya. Estaban estas brasas y sobre ellas había un pez y a su costado había pan. Entonces Jesús les dice a los agotados discípulos, ¿por qué no traen algunos peces que acaban de sacar? Y la pregunta también de nuevo podría parecer absurda, ¿o no? Ya había un pez en el fuego, ya había pan, ¿por qué les invita a que traigan sus peces? La mesa ya estaba preparada de antemano. ¿Por qué? Porque Jesús nos da el espacio, les da el espacio a sus discípulos, les concede el privilegio de participar en su mesa con lo que ellos traen. En la mesa del Señor hay espacio para todos. Después que llegan, les dice, vengan, comamos juntos. Y alrededor de las brasas, nadie le pregunta quién es. Nadie necesita preguntarle quién es. Porque mientras reciben el pan de sus manos, ellos saben en su corazón que están frente al Señor. Por eso todos comen con un silencio reverente. ¿Qué vas a decir cuando estás delante del Maestro? Mejor cállate. Pero Pedro, cuando ve las brasas de carbón, vuelve al pasado, como en las películas, ¿sí? Vuelve al pasado. Al olor de otras brasas en el patio del sumo sacerdote. Esta es la segunda vez que aparece esta misma expresión. Aquellas brasas en la casa del sumo sacerdote cuando negó al Maestro, negó conocer a Jesús. Y en esas brasas de fuego, Pedro sintió miedo y luego sintió culpa. Pero en la orilla, junto a unas brasas encendidas por Jesús, no hay culpa ni miedo, solo hay comunión. Episodio 4. La gran pregunta. Después que comen, todo sigue en silencio por un instante. Y de pronto Jesús vuelve la mirada hacia Pedro. Pero ojo, no le dice Pedro. Lo llama Simón. Simón, hijo de Jonás. ¿Me amas? Jesús no le pregunta a Pedro, oye, ¿por qué te fue mal en la pesca? ¿Por qué fracasaste en toda esta noche? No le pregunta por qué no fuiste capaz de cumplir tus promesas de que me ibas a seguir hasta la muerte. Solo le hace una pregunta, y es la gran pregunta. ¿Me amas? Yo no sé usted, yo estoy revisando mi historia. Pedro le responde con humildad, sí, Señor, tú sabes que te quiero.
Jesús le dice, apacienta mis corderos. La pregunta vuelve a repetirse una segunda vez y Pedro vuelve a responder lo mismo, que lo ama, y Jesús vuelve a confiarle sus ovejas. Y cuando le hace la misma pregunta por tercera vez, Pedro se pone triste. Yo no estoy triste, estoy emocionado. Quizás Pedro recordó que 3 veces había negado conocer a Jesús. Después de seguirlo, después de dejar sus redes y seguir a Jesús, lo había negado. Pero en esta oportunidad, en este pasaje, frente a estas brasas, Jesús le da la oportunidad a Pedro 3 veces de declararle su amor. Y en la tercera respuesta como que Pedro se da cuenta y ya se queda sin palabras, no promete nada, no se compara con ninguno de los otros discípulos, quién va a ser más grande, quién va a ser más chico, solamente le dice una frase notable: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Por eso, ante esas brasas de carbón donde no hay culpa ni miedo, Jesús le reitera la misión: apacienta mis ovejas. Epílogo. Ante el amor declarado de Pedro, Jesús no le dice: de aquí para adelante te va a ir bien, conviértete y te va a ir espectacular. Jesús no le promete un camino fácil. Lo único que le promete es que va a estar con él hasta el final. Y antes que termine la historia, Jesús pronuncia las mismas palabras con las que comenzó toda la historia de Pedro en el Evangelio de Juan, cuando Pedro se convirtió en un discípulo: sígueme, sígueme. Y antes de terminar el capítulo, o ya terminando el capítulo, mientras camina con Jesús, Pedro mira atrás y ve al discípulo a quien amaba Jesús y le dice: ¿y qué va a pasar con este discípulo? Él le dice: ¿qué te importa a ti? Tú sígueme. Porque cada discípulo, cada uno de nosotros que somos discípulos del Señor, tiene que aprender que nuestros caminos son distintos. Ningún camino es igual. Cada uno va a conocer noches diferentes. Pero hay algo que no va a cambiar: la voz de Jesús que nos dice: sígueme, sígueme. Termino. Quizá hoy día nosotros estamos atravesando una noche. No sabemos cuánto durará. No entendemos por qué nos llegó la noche. Lo único que sabemos es que por más que intentamos, la cosa no funciona. Las redes vuelven vacías. Y aquello que antes nos daba seguridad ya no nos da ninguna seguridad. Quizá hoy día algunos de ustedes sientan que todavía no han llegado a la orilla, a las brasas de fuego, a la mesa de la comunión. Quizá hoy día tampoco ni siquiera alcanzan a reconocer la voz del Señor. Por eso Juan, al terminar su evangelio, nos deja una esperanza. Mientras luchamos con las redes, Jesús está esperándonos en la orilla. Porque Jesús siempre se movió en las orillas, entre paréntesis. No quiero dar explicaciones, solamente quería contar la historia para que ustedes la apliquen en sus vidas. Pero si ustedes se fijan, Jesús nunca comenzó su ministerio en el centro, no comenzó en Jerusalén, siempre comenzó en las orillas, en la orilla del lago, con los samaritanos, con los pobres, con las viudas, con los marginados. Mientras nosotros luchamos con las redes, Jesús está en la orilla. Mientras venimos a Él con las manos vacías, Él tiene pan sobre las brasas. Mientras pensamos que todo lo que hemos vivido es inútil, el Señor está preparando un encuentro que cambiará para siempre nuestras vidas. Yo tenía la expectativa de que estuviera lleno hoy día, porque hay varios que no vinieron, que o están en la noche o están saliendo de la noche, y quería darle una palabra de esperanza. El Señor está en la orilla esperándonos. No estamos solos. Termino con esto.
La noche no tiene la última palabra. La noche, la prueba, la dificultad, la enfermedad, el quiebre, la fractura, el despido, el problema, no tiene la última palabra. La última palabra le pertenece al resucitado. Pero si sientes que todavía no has llegado a la orilla, yo te invito a orar, que es lo único que podemos hacer. Nosotros como pastores quisiéramos arreglarle la vida a ustedes. Los que están sin pega quisiéramos conseguirle pega. Los que no tienen novia o novio quisiéramos haberles conseguido un novio o una novia, etcétera, ¿ya? Pero eso no es nuestra tarea. Nuestra tarea es solamente acompañarle. Le invito en esta mañana a abrir el corazón al Señor. No necesitas tener todas las respuestas. No necesitas entender todo lo que está pasando. A lo más le podría, Señor, preguntar al Señor, Señor, ¿qué me quieres enseñar con todo esto que he vivido, que estoy viviendo? Aunque no lo sepas, puedes decirle al Señor también, yo no sé lo que está pasando, pero Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Inclinemos nuestras cabezas y oremos ante el Señor. Señor Jesús, tú conoces las noches que cada uno de nosotros está viviendo. Tú conoces nuestras luchas, nuestros temores y nuestras preguntas. Te pedimos que, si todavía no alcanzamos a ver la orilla, nos concedas la gracia de confiar en que tú estás allí esperándonos. En medio de la prueba y la dificultad, renueva nuestra esperanza, fortalece nuestra fe y ayúdanos, por favor. Yo te lo pido personalmente. Ayúdame a escuchar tu voz. Abre mis ojos, Señor, para ver las realidades que yo no veo. Para ver que a nuestro alrededor hay millones de ángeles que nos acompañan en el camino. Que el Espíritu Santo está con nosotros para fortalecernos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo.